Bueno, les comentábamos al inicio del programa que la próxima semana ya comienza el debate político de fondo en el Congreso de la ley de reconstrucción, aunque en la previa desde el mundo técnico ya existió un intercambio de ideas entre algunos de los economistas más destacados de nuestro país. Y hoy nos acompaña a la distancia uno de ellos, panelista nuestro amigo de la casa, Pablo García, académico de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez, presidente de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad, ex consejero del Banco Central, un largo currículum que me gusta también leer y entregar en detalle. ¿Cómo estás, Pablo? Hola Gabriela, buenos días, gracias por la invitación. Pablo, uno puede abordar la discusión sobre este proyecto desde varias perspectivas. Las más evidentes, obviamente, son el costo fiscal y cuánto aporta la ley, y finalmente acelerar el crecimiento también. Y aquí parece estar el principal nudo en esto último. A grandes rasgos, ¿coincides o no con la mirada del gobierno de que acá el efecto a partir del año 10 es positivo para las arcas fiscales como consecuencia de un mayor crecimiento? Mira, yo creo que hay varios supuestos que están detrás de eso, pero lo que me gusta a mí para entender este megaproyecto, primero concentrándose en las medidas más de corte tributario y fiscal, no tanto las otras más económicas, es que están separadas de cierta forma en tres tipos. Hay algunas que se refieren sobre todo a efectos que pueden tener crecimiento más de largo plazo, más estructural, como la disminución del impuesto a la ganancia de capital, la eliminación de ese impuesto para operaciones bursátiles de alta presencia y también la disminución del impuesto de primera categoría. Hay un debate, por supuesto, entre los expertos, entre los analistas respecto a cuál es el efecto concreto que eso tiene en términos de crecimiento. Podemos discutir si la elasticidad, si la respuesta, si la sensibilidad de la economía y la inversión, esas medidas más grandes, más chicas, pero creo que hay bastante consenso que el efecto, en la medida que el impacto en la cuenta fiscal no sea muy significativo, el efecto debe ser positivo en términos de crecimiento, algunas décimas, 0,3, Mm. 0,4, quizás hasta 0,5% de más crecimiento económico. El segundo serie de medidas tiene que ver más con estímulos macro de corto plazo, o Mm. sea, para que la economía se reactive en los próximos años, para que la construcción sobre todo tome más dinamismo. Ahí está el IVA de la construcción, ¿cierto? Que se suspende por un Sí. tiempo. Está también este crédito tributario a la planilla laboral, que al final de cuentas no son medidas que en el largo plazo hagan que la economía crezca más, pero sí pueden hacer que la economía crezca más de lo contrario, ¿cierto?, en los próximos 2 años. Mm. Y hay una tercera set de medidas que en realidad no tienen mucho que ver con crecimiento, como lo de las contribuciones, ¿cierto? La disminución de las contribuciones a los adultos mayores no es un efecto en sí mismo de crecimiento. Mm. Está la repartición de capitales, que busca conseguir financiamiento más ahora, y lo mismo con la disminución del impuesto a las donaciones y en el fondo el impuesto de herencia, que también busca recaudar más ahora en el corto plazo. Entonces, en todo escenario macroeconómico que uno diseña, es verdad que va a haber un efecto más deficitario en el corto plazo. Y la pregunta del millón, donde yo aquí, por supuesto, estoy esperando junto a todos la opinión del Consejo Fiscal Autónomo, Sí. que es la entidad que hace los cálculos más precisos, es en qué medida esto eventualmente se tiende a compensar, pero es indudable que hay riesgos fiscales que se están incurriendo con esta reforma. Sí. Ahora, ¿qué tanto es el riesgo? Y te lo pregunto porque la semana pasada me tocó estar conversando con el editor del Financial Times, que estuvo de visita aquí en nuestro país por este seminario de BTG Pactual, y él decía que en realidad le llamaba la atención toda esta discusión sobre nuestras arcas fiscales, porque tenemos acceso al mercado de capitales y por lo tanto para los grandes inversionistas esto no es tema. No, yo creo que efectivamente es cierto que no estamos en una situación de crisis fiscal que obligue a apretones financieros y fiscales significativos, como le pasa a muchos países, como Mm. quizás le ocurrió a Chile en otras épocas, ¿cierto? Décadas atrás. Pero eso no quita que nosotros tenemos que cumplir con los compromisos que nos hemos establecido, tenemos que mantener una senda de consolidación fiscal. Eso es lo que el Ejecutivo ha planteado, es lo que trató de hacer también el gobierno anterior, es lo que ha estado dentro de nuestro marco fiscal por Mm. mucho tiempo, mantener la deuda pública por debajo de su límite prudente, ¿no es cierto? Entonces, estas son las autoexigencias que nosotros nos hemos impuesto justamente
para evitar el desliz permanente y el deterioro gradual, pero como se dice, sin prisa pero sin pausa, ¿no es cierto? Que al final, claro, no ahora, pero si seguimos en esta senda por los próximos 10 años, vamos en un camino de tensión fiscal bastante más significativo. Yo creo que los riesgos vienen más bien, no necesariamente con las medidas que están planteadas acá, sino que nos toque la mala suerte que el contexto en general no nos acompañe. O sea, que si la economía mundial no nos acompaña, si una economía mundial que no es pro crecimiento para Chile, si los efectos que se esperan respecto a las iniciativas que permiten liberalizar la permisología y incentivar la inversión finalmente tienen un efecto menor de lo que se esperaba, o si el gobierno no tiene la posibilidad de hacer la contención de gasto que ha anunciado, yo creo que los riesgos van por ese lado, no necesariamente con el proyecto en sí mismo, sino que con el hecho de que para que esto cuadre, muchos astros tienen que alinearse. Sí, es bien interesante lo que tú dices, Pablo, porque no nos podemos olvidar del contexto internacional, de cómo la geopolítica también nos ha estado pegando fuerte. Y en ese sentido, ¿cómo se debiesen congeniar políticas de largo plazo, como este plan de reconstrucción, esta mega reforma, esta agenda económica, con el contexto internacional? ¿Debiese considerarlo, la política internacional debiese permear en una reforma económica como esta? Mira, siempre el contexto internacional externo que enfrenta la economía chilena tiene que tomarse en cuenta a la hora de tomar las decisiones que uno tiene que tomar. Entonces, creo que, por un lado, y esto lo hemos discutido en otras ocasiones aquí en la radio, dado lo que está pasando en el mundo, dado lo que mencionaba sobre los precios de los combustibles, todo este debate de si va a haber o no va a haber paz en el Golfo, el cese al fuego, si va o no, el bloqueo, todo este tema, ¿cierto? Demuestra que era una decisión muy evidente hacer el ajuste de precios a combustibles que se hizo. O sea, eso es algo que nosotros no podíamos dejar de pasar porque si no iba a ser un deseo permanente del arca fiscal. El tiempo Entonces, le dio esa es una la forma de razón a decir, Quirós, dices tú. por ahora hay un aforismo en economía o un principio en economía, que los shocks transitorios tú lo puedes acomodar con endeudamiento, pero los shocks permanentes tienes que reconocerlos. Y esto tenía, al ser una guerra, y al ser una guerra en un lugar muy complejo y con una larga historia de conflictividad en una situación bastante difícil, con implicancias geopolíticas más allá incluso del Golfo, esto pintaba para largo y por lo tanto, como pintaba para largo, era pertinente hacer un ajuste rápido. ¿Ya? Y el debate, si era en 1, 2, 3 semanas, yo creo que es bien de segundo orden. O sea, esto había que reconocerlo. Creo que es una buena cosa que se haya reconocido, porque si no estaríamos hoy día discutiendo si hay que ajustar de nuevo el precio de los combustibles, ¿te fijas? Sí. Y nos estaría confundiendo. Eso creo que es un primer punto. El segundo punto, respecto a cómo una economía como la chilena enfrenta un escenario internacional complejo, yo creo que sobre todo tiene que ver con dar señales de que somos un país confiable, de que somos un país que tiene principios de gestión macroeconómica ordenada, que tenemos unos ciertos criterios de ordenamiento fiscal, de ordenamiento monetario, y que no nos andamos perdiendo en aventuras como cortoplacistas. Y en ese sentido, creo que el enfoque sobre crecimiento que se ha planteado ahora es muy útil. Como lo dije en otra entrevista, esto no es solamente una ocurrencia de hace poco. El año pasado, ya el año 2025, con la aprobación, que costó mucho, de la reforma de pensiones, con la implementación y aprobación e implementación también de un proceso que tomó mucho, que fue la ley de marco de aprobaciones sectoriales, que se dieron ambas con el gobierno de Gabriel Boric y con el concurso de la oposición, ya se muestra que Chile es un país que piensa en el futuro, que piensa en crecer, que tiene que hacer las reformas necesarias, y eso creo que es re útil. Sí. Eso creo que es re útil como contexto. A propósito de esos consensos, hay también cierto consenso de que el recorte de la tasa corporativa es necesario en este minuto para reactivar el crecimiento. Y digo que hay cierto consenso porque fue una de las conclusiones de la Comisión Marfan. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con la reintegración? ¿Cuánto aporta un elemento como esto, como este, a acelerar el crecimiento? Mira, hay harto debate sobre el tema de la integración, hay muchas posiciones distintas. Acá creo que los economistas de mi generación, incluso de generaciones mayores, que han vivido con estos debates de los años 80, la gente ya tiene sus opiniones y las opiniones están bastante establecidas.
y es difícil que la gente se convenza de una cosa distinta. Dices que hay algo más De mi- político ahí, no tan técnico. no me refiero a eso, me refiero a opiniones de carácter técnico Ujú. que tú crees, ¿no es cierto?, respecto a cómo funciona la economía, que has tomado por mucho tiempo y que al final de cuentas es un diálogo entre personas que básicamente ya somos todos medios viejos y ya, ya estamos porfiados. Por lo que a mí concierne, mi opinión es que la integración en realidad en el neto no es una medida pro crecimiento, pro ahorro o que fomente más inversión. Es básicamente una decisión de cómo tú distribuyes la carga tributaria entre tú como persona y la empresa que tú tienes. Entonces es una especie de redistribución de la carga tributaria más que una señal de más acceso a financiamiento. En los años 80, cuando se implantó, creo que hacía sentido en el sentido de que las empresas no tenían acceso al mercado de capitales, no podían endeudarse y por lo tanto dar incentivos a retener utilidades podía liberar mucho flujo de caja. Pero eso después llevó en los 90 y los 2000 a ciertas prácticas medias elusivas, ¿no es cierto?, Mm. donde todo el patrimonio se metía en la empresa y tú como persona no pagabas nada. Entonces, creo que a esta altura el debate no es ese efecto en particular. Mi impresión es que no debiese tener un efecto muy grande, si Mm. se hace o no se hace. Yo preferiría que no se tocara ese tema porque hemos discutido tanto que dejarlo como está, ya por lo menos demos alguna señal de estabilidad a nuestro esquema tributario. Ahora, se ha discutido bastante. En el segundo gobierno de Sebastián Piñera también se intentó, finalmente, en la administración liderada en ese minuto por Felipe Larraín, no logró hacer pasar esta iniciativa. Em, pero entiendo tu punto, que en realidad ese debate estaba más o menos. Es difícil hacerlo avanzar en realidad, porque las posiciones están, según lo que No, entiendo, bastante pero delineadas. déjame ser un poquito más Sí. concreto, porque si tú miras el ahorro corporativo Ujú. de todas las empresas chilenas, excluyendo la minería, que tiene sus peculiaridades, ¿no es cierto? Porque el cobre. Si tú Sí. miras el ahorro corporativo respecto al tamaño de nuestra economía, se ha mantenido súper estable por 20 años. Y eso que hemos cambiado, que nos desintegramos, nos integramos parcialmente, fuimos para allá. Entonces, al final pareciera que no es tan relevante esa medida para efectos de incentivar el ahorro privado y la inversión. Claro, porque ese es finalmente el argumento que se da para reintegrar el sistema, fomentar el ahorro privado. Ahora, ¿qué pasa con la invariabilidad tributaria? Que no tiene un costo fiscal, en realidad, que tiene que ver más con un tema filosófico-político que con un elemento de tener un impacto en las arcas fiscales como sí lo tiene la reintegración. ¿Tiene sentido plantearla? Mira, acá de nuevo también hay estas opiniones muy asentadas ya. Mi opinión, mi visión es que lo que le da predictabilidad y certeza a las inversiones es como el contexto general de un país y no cosas específicas que tú legislas para dar señales de invariabilidad. O sea, yo creo que primero es el país en sí mismo el que da predictabilidad y el hecho de que tengamos horizontes de largo plazo, de que tengamos minería del cobre cuando en Argentina no hay, porque quizá una ley de invariabilidad es muy importante en Argentina, de forma de que puedas hacer una mina de cobre aquí al otro lado de la cordillera Mm. y que va a tener frutos en 15 años más. Entonces ahí claramente necesitas un tema de invariabilidad. En el Chile de los 70, obviamente una economía que estaba destruida, una sociedad quebrada, ¿cierto? Con tensiones políticas en la dictadura, con el golpe, tú necesitabas dar, desde el punto de vista económico, una señal de que esto daba más para largo en términos de las reglas del juego, Mm. pero sobre todo en dimensiones que hoy día no son para nada relevantes. Por ejemplo, en los años 70, la invariabilidad y el decreto de ley 600, lo más importante que las empresas querían cuando traían inversión, no era necesariamente que les cambiaran los impuestos, sino que lo dejaran repatriar utilidades. Que si Mm. tú traías ingentes recursos a Chile para invertir, que después tú pudieras sacar las utilidades y no te las retuvieran dentro del país, no te las acorralaran. Cosa ver lo que ha pasado en Argentina durante los últimos 30 años y las inversiones de empresas chilenas que no han podido repatriar utilidades. O sea, eso es lo primero. Y el decreto ley 600 garantizaba, vía el Banco Central, que la puerta de entrada estaba disponible para salir en las mismas condiciones. O sea, si tú llegabas con recursos para invertir en Chile, traías dólares, te garantizaba el decreto ley 600 que las utilidades que tenías de ese emprendimiento podían también salir vía la misma puerta. Eso es esencial.
Pero hoy día en Chile eso no es una preocupación para nadie. O sea, hoy día es una economía totalmente integrada financieramente. Los chilenos podemos invertir en el exterior, nadie nos pregunta, nadie nos controla, ¿cierto? Tenemos libertad cambiaria, que me parece fantástico, ¿cierto? Las empresas grandes pueden endeudarse en el mundo, estamos haciendo que el peso sea convertible, que los extranjeros quieran pesos en Chile. Entonces, la invariabilidad de ese ámbito, en ese ámbito, que era muy sensible en los años 70, hoy día no es necesaria. Y la parte tributaria, que alguien invierte en Chile porque le garantiza que la tasa de impuesto corporativo no va a pasar de 23 a 24, eso no mueve la aguja. ¿Ya? Entonces, no creo que tenga tanto efecto. Y principalmente los supuestos de crecimiento de largo plazo que están insertos en el informe financiero supone que hay un efecto de largo plazo de crecimiento mediante esta medida, que yo creo que dentro de todos los supuestos que están puestos ahí es el más difícil de validar, si tú quieres, como con experiencia, porque no hemos visto esto muchas veces, ¿cierto? Esto no se ha visto muchas veces. Entonces, yo creo que de nuevo puede ser una medida que al final no tenga tanto efecto, que no sea tan decisiva. Sí. Ahora, Pablo, hemos hablado de los grandes temas de esta agenda que venían también en parte importante en el programa de gobierno del presidente José Antonio Kast, pero hay medidas más accesorias, diría yo aquí, esto es un adjetivo mío, y que venían de otra campaña, como por ejemplo la exención del IVA a medicamentos y pañales, que venían del Partido de la Gente, tiene una lógica política, captar el voto justamente de esos parlamentarios. Y desde el mundo técnico siempre se ha alertado el riesgo de empezar a eximir de IVA a ciertos bienes de consumo. Cuando hay discusiones, por ejemplo, de eliminar el IVA de los libros, cuando hay discusiones también como eliminar el IVA de ciertos productos de la canasta básica. En un análisis costo-beneficio, ¿tiene sentido de todos modos pensando también en el elemento político que uno no puede dejar de lado en la tramitación de grandes reformas como esta? Hoy, mira, acá hay varios ángulos, pero hay uno que es súper importante y es un principio que en Chile se ha logrado defender por décadas. Y no solamente se ha defendido, sino que se ha generalizado, que no podemos entregar exenciones específicas a productos específicos. Eh, de hecho, esto se ha ido generalizando hasta una reforma tributaria hace un tiempo atrás que es muy positiva, que es lograr que los servicios también paguen IVA, porque la canasta que las personas consumen es bienes y servicios. Sí. El impuesto tiene que ser parejo para todos, para bienes y para servicios. Eso fue un gran avance, creo, y muy importante preservando este principio. Porque como tú bien dices, ¿por qué los medicamentos y no los libros? ¿Por qué no la leche? ¿Por qué no la comida infantil? ¿Cierto? Para las guaguas. ¿Ah? ¿Por qué no la mamadera? ¿Por qué la leche y no la mamadera? Claro. ¿No? Entonces, siempre va a haber una demanda específica. Entonces, yo no digo que no haya necesidad y que no haya un problema con el acceso y con lo que la gente gasta en medicamentos. Eso evidentemente es un problema. Pero el instrumento para solucionarlo no es hacer una rebaja de impuestos a ese producto que al final de cuentas te empieza a abrir una grieta en este principio de impuestos parejos para todos, en términos de los productos y los bienes y servicios. Hay que mejorar, se tiene que mejorar, por supuesto, la capacidad de nuestro sector público de salud de proveer los medicamentos de forma gratis a las personas que lo necesitan, de proveer los pañales para los adultos mayores que los familiares están cuidando en su casa, ¿cierto? Eso es indudable que hay que hacerlo. Pero eso es un problema de gestión pública, de mejorar la provisión de servicios básicos por parte del Estado, no de bajar el impuesto a los productos que se compran después en la farmacia, que además hay temas de organización industrial, ¿cierto? De competencia, que también hemos discutido en otras ocasiones. Entonces, creo que es un problema genuino, como muchos de los problemas genuinos que tiene el país, el instrumento para solucionarlo entre que es pésimo y que no va a funcionar. Entonces, yo creo que es un error avanzar en esa dirección para conseguir algunos votos en el Congreso. Porque se abre esta grieta, dices tú. Claro, porque después va a ocurrir que otro partido va a decir, ya para mis votos, entonces necesito que se le elimine el IVA a los combustibles, por ejemplo, ¿cierto? Claro, A la benzina, ¿por qué no? ¿Ah? Sí. O que se elimine el IVA a los autos eléctricos, ¿por qué no? Para que ahora podamos, ¿no es cierto?, transitar a la electromovilidad. O sea, te pones a pensar y siempre, eliminemos el IVA a los productos deportivos para que la gente lleve una vida más sana. O sea, es infinita la lista, es infinita la lista. Pablo García, presidente de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad, académico de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez, muchas gracias por habernos acompañado en Mercado Central. Se me olvidaba, ex consejero del Banco Central, y hoy tenemos reunión de política monetaria. ¿Se mantiene la tasa? Así es.
por supuesto que se mantiene, aunque en una de esas, ¿Tú yo dices creo una que sorpresa? las señales que ha dado el banco respecto a preocupación de inflación y del escenario macro han ido encreciendo en las últimas semanas, particularmente con la minuta que salió de la reunión del mes de marzo. Mm. Entonces, yo no creo que haya un alza, pero si la hay y la explican, todo el mundo va a decir, ah, era obvio. Y vamos a revisar nuevamente esta conversación y la vamos a poner al aire para decir que Pablo García al menos dijo que podría ser una probabilidad baja. Hay una probabilidad baja, pero que el mensaje yo creo que va a ser de harta preocupación respecto a la inflación. Sí, vamos a estar atentos al comunicado entonces. Pablo García, muchas gracias por habernos acompañado en Mercado Central. Gracias por la Que estés muy invitación. bien. Chao.